hay algo que ha marcado mi vida. Es muy interesante cuando miras al pasado. En mi caso, yo sentía por mi familia que no me querían. No. Un vídeo motivacional que te decía qué harías si no trabajaras, y esto desembocó en que dejasteis las oportunidades de vuestra vida hasta entonces. Empecé a generar un contenido que funcionaba, pero no era yo. No era yo. Y no sabía lo que era. No sabía si era informático, que es lo que había estudiado. Sí. Pero llevaba sin programar 1000 años. Si era emprendedor, si era community manager o qué. Y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, donde me sentí impostor, sentí miedo, no sabía por dónde tirar. ¿Había culpable? Estaba orgulloso de haber seguido a mi corazón. El invitado de hoy en The Yes Man Show no tiene una historia, tiene 1000 historias y cada una mejor que la anterior. Os puedo decir la palabra brutal. Hemos aprendido, hemos visto desarrollo personal, felicidad y también cómo puedes arruinarte 3 veces y no volverte loco en el camino. Ya ha ayudado a más de 1700 emprendedores y sé que esta historia os va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos con el programa de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de The Yes Man Show, el podcast donde hablamos y analizamos de salud mental aplicada al éxito, con deportistas, influencers, emprendedores, que es a lo que me dedico. Hoy vamos a tener un programa súper bueno en el que vamos a contar historias. Vamos a contar historias de emprendimiento, de búsqueda de la felicidad, de retiros a la India. Además, es una persona que conozco mucho y que estoy muy ilusionado con presentaros. Recordad que cada programa es analizado por el Centro de Psicología del MIT y después os darán unos tips de esta persona que hizo muy bien o qué se podría mejorar para que todos aprendáis a encontrar ese equilibrio de salud mental y vuestra vida profesional lo mejor posible. El programa de hoy se lo voy a dedicar a todos aquellos quienes piensan y no se atreven a ejecutar, a quienes ven la meta y se olvidan del camino, a quienes llegan al objetivo y una vez están allí se sienten vacíos. Y sobre todo, como siempre, a todos los que queréis ser un poquito más felices después de cada entrevista. El personaje que os voy a presentar hoy se presenta con 3 hitos que llaman muchísimo la atención y que admiro, de hecho. De 0 a 35 empresas en 5 años, formar a más de 1.700 emprendedores en su carrera profesional y ayuda a crear empresas que hoy valen más de 200 millones de euros. Ismael Teijón, bienvenido a The Yes Man Show. Muchas gracias, un placer estar aquí. Cuéntanos un poco de ti para que te conozcamos. Bueno, pues yo diría que más importante es que soy emprendedor y desde que descubrí el emprendimiento no he dejado de hacerlo y no sé hacer otra cosa, ¿no? Me ilusiona ver oportunidades, me ilusiona trabajar con gente, ayudar a los demás, hacerlos crecer. ¿Qué he hecho desde entonces? Bueno, pues creé varias empresas con mis éxitos y muchos fracasos. Y me di cuenta que era muy difícil el camino de emprender y en ese momento pues creé una empresa para ayudar a otros emprendedores a crear sus ideas de negocio y hacer un equipo para lanzar su negocio al mercado. Estuve muchos años haciendo eso y bueno, pues después empecé a invertir también, que fue también toda una experiencia. ¿Y fue donde nos conocimos? Que fue donde nos conocimos. Y ahora, pues, como la cabra tira al monte, la inversión está bien, pero yo lo que sé hacer es emprender y lo que estoy haciendo es buscar gente con talento, que todo el mundo tiene algún talento dentro, y les ayuda a montar escuelas de formación para que enseñen al mundo eso que les apasiona, eso que les gusta y puedan tener así un negocio online. Estoy convencido de que eso que nos has contado está lleno de historias en medio que queremos conocer, de cómo te afectaron a ti, a lo positivo y a lo negativo a nivel de salud mental y también cómo tu vida profesional se fue desarrollando. Una preguntita muy rápida antes y es, has dicho llena de fracasos y de éxitos, ¿qué ratio dirías que tienes entre fracasos y éxitos? De esto se habla mucho y quiero saber el tuyo. 80-20. 80 fracasos por cada 20. Lo que pasa es que la pregunta tiene truco porque ahora considero éxito algo distinto a lo que consideraba antes. Vale, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Tu camino va a ser apasionante hablar de él ahora, pero como sabes y como te he comentado un poquito, vamos a empezar con una pregunta rompedora para que rompamos el hielo entre tú y yo y empecemos con algo impactante, el programa. Vale.
¿Lo has pensado? Te recuerdo que al final de la entrevista tú me tienes que hacer esa pregunta rompedora que me haga sentir incómodo a mí. Y te la voy a responder 100% seguro. Prepárate. Venga, vamos. Yo le llamo preguntas poderosas. O sea que... Yo quiero tirar por... Has vivido momentos que todo emprendedor quiere vivir, al menos cuando llega a este mundo, cuando todavía no tienes tanta experiencia, todo el mundo oye hablar de, por ejemplo, hacer un exit. Es una manera de tener éxito para muchos. Formo una empresa que tenga cierto valor y en cierto momento salgo de ella, hago caja y sigo con mi vida haciendo otra cosa que me apasione. Tú viviste esa etapa a una edad relativamente temprana y me gustaría saber, pues, un joven con un network brutal, comiéndote el mundo, consigues ese exit, ¿te hacía sentir feliz mirar tu cuenta del banco el día siguiente de hacer ese exit, de que fuese real? ¿Te sentiste vacío? ¿Qué viste al llegar a ese objetivo? Bueno, en mi caso, vendí una compañía que había creado, pero no vendimos la empresa completamente. Yo salí de la compañía y compraron mis participaciones, ¿no? De alguna manera tuve un retorno bastante, para mí en ese momento, pues fue interesante y me cambió el punto en el que estaba viviendo vital, ¿no? Por un lado, estás contento por el dinero que tienes y cómo puede cambiar esto tu situación, por la libertad y todo lo que se abre, el camino que se abre después de eso. Pero lo cierto es que en este caso fue difícil porque mi socio y yo teníamos visiones diferentes de la compañía, llevamos 5 años y sobre todo en los últimos años estábamos remando cada uno hacia un lado. El consejo de administración estaba dividido y el equipo estaba dividido. Había como 2 bandos que apoyaban a uno y a otro. Entonces, fue difícil lidiar con todo eso y al final la decisión fue que uno de los dos tenía que salir y decidí ser yo. La salida no fue nada fácil. Cuando hay este tipo de situaciones hay muchas emociones ahí. Tú has dado tu vida por esa compañía durante muchos años y hay cosas que te parecen justas y que hay que hacerse de una manera. Es como cuando se rompe una pareja, ¿no? ¿Qué tal fue el divorcio? ¡Guau! Genial, mi pareja ideal. Lo hizo todo en su momento, fue justo, comedida en sus peticiones. No pasa eso, ¿no? ¿Y entonces, cómo fue esa gestión de la relación personal mientras tú remabas para otro lado? Eso fue lo más duro que vivimos, ¿no? De hecho, la negociación tuvo que, ahora lo hemos contado más veces, tuvieron que intervenir los abogados porque no éramos capaces de llegar a un acuerdo, ¿no? Y a mí me parecía alucinante y súper injusto su postura y él tampoco entendía la mía, ¿no? Entonces, bueno, ese momento fue un poco agridulce porque cambiaba la situación, porque tenía muchas posibilidades, pero por otro lado no me gustó la forma de salir. Y luego está aquí, este de aquí, el ego, que siempre lo tenemos ahí, que tenemos una batalla constante para controlarlo, ¿no? En ese momento te vienen las preguntas de ¿cómo se va a ver socialmente esto? Bien, he vendido la empresa, he conseguido un rendimiento económico, pero ¿es un fracaso que haya salido? ¿A qué nivel te preocupaba esa visión de los demás de tu estrategia en ese momento? Pues en ese momento mucho más que ahora. Algo menos que 10 años antes, pero mucho más que ahora. Sí. Hay algo que, ya te lo digo, porque va a ser un poco hilo conductor de todo lo que hablemos. Hay algo que ha marcado mi vida. Es muy interesante cuando miras al pasado y ves cuáles son esos momentos de alto impacto emocional, porque normalmente esos momentos son los que marcan nuestro comportamiento, determinan nuestro temperamento, incluso nuestra forma de funcionar de nuestro cerebro, ¿no? Y lo que necesitamos. En mi caso, yo sentía por mi familia que no me querían. No es que no me quisiesen, era como yo lo percibía, porque el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, lo que le cuentas. Entonces, 3 hermanos seguidos, nos llevábamos un año, yo era el pequeño, pocos recursos económicos, una casa de 45 metros y yo era una molestia estar ahí. Entonces escuché comentarios que me hicieron sentirme así. Durante toda mi vida he estado tratando de convencer a los demás, de enamorar, de demostrar que yo soy válido para tener ese cariño que yo no sentía que tenía. ¿Y ese sentimiento afectó a tu estrategia de salida en esa empresa? Absolutamente. Esta es la parte del ego donde el foco lo tenía puesto fuera mucho más que dentro. Entonces, cuando te preocupa esto, tú no estás bien, tú no estás en armonía y lo que te preocupas es cómo se va a percibir, qué van a decir los demás. He fracasado, no voy a tener oportunidades, no voy a tener. Sin embargo, cuando, que es lo que entendí con el tiempo y luego te contaré, cuando tú estás en paz y en armonía, estás tranquilo y sabes lo que quieres y cómo has hecho las cosas, no te preocupan todos esos
temas, ¿no? Absolutamente. Podemos decir que el llegar a esa experiencia, a ese objetivo, no fue como tú habías imaginado, ¿verdad? No, muchas veces pasa. Cuando estás pendiente de lo de fuera, tienes un objetivo que muchas veces es lo que te llena en ese momento, lo social, el estatus, el tal, pero sin embargo, por dentro puedes estar vacío o no estar tan contento, ¿no? Por eso es tan importante disfrutar del camino y estar convencido de lo que estás haciendo por ti, porque es lo que te hace feliz. Recordarte que hemos empezado con esta pregunta, hemos ido a una situación complicada de tu vida que a la vez es un éxito y es muy interesante saber de ella. Al final de la entrevista, tú vas a poder hacerme una pregunta de este nivel o más aún a mí. Puede ser personal, profesional. Tú dispara que la voy a responder. Dicho esto, quiero que identifiquemos más la parte de éxito de la historia que nos has contado. El éxito se identifica con la felicidad y no siempre es así. Me gustaría primero entender, que ya sé lo que es el éxito para ti o para muchos emprendedores, ahora entender qué es la felicidad para Ismael Teijón. Me encanta esta pregunta. De hecho, desde hace un tiempo estoy trabajando con un coach precisamente para buscar un concepto que es maravilloso y que debería estar en la cabeza, el imaginario de todo el mundo, que es la felicidad infinita. ¿Qué es la felicidad para mí? Es un estado de bienestar permanente y sostenible en el tiempo. No quiere decir que en ese estado de bienestar no puedas transitar por la pena cuando fallece un ser querido. Puedes estar en un momento de pena, pero digamos que, por simplificarlo, de media vas a estar en 8 o 9 todo el tiempo. Y lo sostenible en el tiempo es muy importante porque hay muchas cosas que te dan felicidad. Me encanta hablar del cerebro, hay cosas que te dan dopamina y que puedes tener esa emoción, ¿no? Como el salir de juerga o una relación esporádica o cosas que te pueden llenar. Pero es difícil que eso sea sostenible en el tiempo. Lo que tenemos que tratar de buscar es que eso esté en tu vida siempre y que tengas esa paz, incluso independientemente de lo que hay alrededor. Y de esto podemos hablar cuando hablemos de esa parte de India, ese proyecto que tenemos donde encontramos a gente muy feliz. Que de hecho es apasionante esa parte, estoy deseando que lleguemos porque lo que has dicho también se relaciona mucho con la diferencia entre dopamina y serotonina. Ese estado de más felicidad plena que es capaz de ser sostenible en el tiempo, al final químicamente somos capaces de tenerlo en la serotonina. Y como dices, la dopamina muchas veces es lo que identificamos con felicidad, pero en realidad son instantes. Y es como un contraste muy fuerte entre qué es la felicidad de un instante o realmente es sostenible. Este tema es súper interesante porque cada uno tenemos un cerebro diferente. Y entendiendo nuestro cerebro podemos ser capaces de hackearlo para ser mucho más felices. Normalmente hay neurotransmisores, esto lo simplifico para que se entienda. Toda la gente del sector, los profesionales y terapeutas a lo mejor se echan sobre mí, pero cada persona necesitamos unas dosis diferentes de dopamina, serotonina o oxitocina. Hay gente que necesita mucha oxitocina, que son las relaciones, el contacto con los demás, abrazar a alguien, el cuidar a los demás, y necesita eso. Por eso seguramente en su vida se dedican a ser enfermeros, enfermeras, se dedican a temas sociales con la gente. Otra gente necesita dopamina y son killer y tiene que hacer el check, y esto es lo que le da felicidad y esto es lo que le hace sentir bien. O la serotonina, por ejemplo, la parte del ego o la parte de tener una idea con un propósito y generar un gran impacto. Si entiendes lo que necesita tu cerebro, que normalmente está marcado por situaciones que has vivido en el pasado, se ha ido acondicionando y ajustando y buscando eso que tuvo una gran carencia, si tú entiendes tu cerebro, puedes hackear tu vida para tener más de eso que necesitas. Y entender tu cerebro es la parte complicada de esto, sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo eres capaz de hackear tu cerebro? Tú, a nivel personal. Totalmente, sí, sí. En mi caso, yo me di cuenta que llevaba toda la vida equivocado y que yo no soy dopamina. Dopamina es hacer. Cuando tienes un montón de cosas y estás súper feliz porque has tachado toda la lista. Yo no soy un buen ejecutor, pero todas mis empresas he intentado serlo porque socialmente es lo que se esperaba de mí. ¿Qué es lo que a mí me llena, me ilusiona? Yo creo que se me ve en la cara. Crear. Aquello que hablas y te brillan un poco los ojos, ¿no? Pues hablar de las emociones, hablar de algo
superior, crear cosas que tengan magia, que conecten a las personas y sobre todo ayudar a los demás a ser su mejor versión, a descubrir, a tal. Y por eso en mi vida yo pensaba que hacía empresas, pero lo que hacía era ayudar a emprendedores a ser felices. Ahora ayudo a otros a crear sus programas de formación, pero lo que hago es que encuentren su mejor versión, que vean su talento, su zona de excelencia y que brillen. Y cuando ellos brillan, ya tengan una empresa o enseñen formación determinada de lo que sea, cuando ellos brillan van a iluminar a los demás y eso va a ser un negocio de éxito seguro, pero todo parte de dentro, ¿no? Entonces yo lo hackeo metiendo momentos de conexión con los demás, hablando de emociones y teniendo grandes objetivos que me hacen soñar y estar siempre ilusionado. ¿Y cuánto tiempo te ha costado entender que eso es lo que te permite a ti llegar más cerca a esa felicidad sostenida en el tiempo? Pues unos 43 años. Anoche tuve una cena con mi coach y descubrí unas cuantas cosas. Dije, no jodas, ¿qué era esto? Que yo estaba equivocado. Es un trabajo constante. Yo creo que en mi vida ha habido varios hitos que me han hecho ir pasando a la casilla siguiente en mi nivel de conciencia y de autoconocimiento, ¿no? Es un camino que nunca cesa. Cuando crees que has aprendido un montón y que te conoces, te vuelves a descubrir. Entonces, es un camino constante que hay que seguir avanzando, evolucionando. Pero lo interesante de esto para la gente es que cada casilla que avances suma. Cada casilla que avances para ti es un paso increíble y vas a ser mucho más feliz. Y no se retrocede. Y no se retrocede porque ya lo tienes tan anclado. De hecho, te miras con perspectiva y dices, wow, este era yo, tío, yo hacía esto. Te sorprende muchísimo. Simplemente quiero aclarar también que no damos consejos psicológicos, pero sí que nos gusta entender cómo piensan nuestros invitados y cómo ellos actúan para que os sirva a vosotros en el futuro. Aún así, el programa, como sabéis, está siendo analizado por el Centro de Psicología y en un ratito nos van a dar unos tips de todo lo que está haciendo muy bien Ismael a lo largo de su recorrido personal y profesional. Y recordaros que podéis descargar nuestra guía gratuita contra la ansiedad en el enlace que hay aquí debajo del vídeo. Y os va a ayudar mucho a identificar esos hitos de ansiedad que vivís en vuestro día a día y cómo resolverlos. Ahora, Ismael, vamos a ir con la primera sección grande del programa, que es la más interesante para conocer historias sobre ti. Hoy quiero que nos cuentes historias. Es un programa en el que nos gusta vivir lo que sentiste en esos momentos. Y para conocerte bien, vamos a la línea de vida. Ahí queremos que nos cuentes cómo de feliz eras en tus distintas etapas de edad a nivel personal y a nivel profesional. Porque va a ser súper interesante ver esos contrastes que existen entre estaba a tope profesionalmente y no personalmente o al revés. ¿Cuál es esa relación en tu vida? ¿A qué edad empiezo? Yo empezaría con tu infancia. Mi infancia. Bueno, familia muy feliz, 3 hermanos, nos llevamos solo un año, 3 chicos. Somos amigos, hemos compartido de todo. Mis padres son maravillosos, nos han querido y cuidado mucho. Familia humilde, donde íbamos muy justos de recursos, jamás estrené nada, yo era el tercero, me tocó repetir ropa. Y sí que mi infancia estuvo marcado a nivel profesional en el cole por algo que hoy en día está más trabajado y se entiende bastante mejor. Y es que yo tenía dificultades para la lectura y para la escritura. Y con el tiempo me han diagnosticado dislexia, pero en su día era tonto. Claro. Me costaba más que los demás. Entonces, si juntas el elemento que os he dicho antes de estar pendiente, buscando la aprobación de los demás para ser válido y tener estas dificultades de aprendizaje, pues me costaba mucho encajar y sentirme con confianza en el colegio, ¿no? Entonces, esto me generó bastante ansiedad de pequeño. Había momentos donde recuerdo clases donde tenía que leer y me sudaban las manos, se me aceleraba el corazón. Incluso en el instituto, tú fíjate ya en el instituto, llegaba a dar un golpe en la mesa y pegar un grito para que me expulsasen de clase porque me tocaba leer en público, de lo mal que lo pasaba. Imagínate con esa ansiedad cómo puedo encajar en el sistema educativo, ¿no? Además, mi forma de aprender es diferente a los demás. En un aula de 30 personas posiblemente haya 30 formas de aprender diferentes. Claro. Y el sistema educativo es uno que en ese momento por lo menos no se adaptaba para nada, ¿no? Yo siempre digo que no puedes evaluar a un delfín por su capacidad de subir a un árbol. Entonces yo tenía otra forma de aprender y no encajaba con el modelo. Por tanto, viví una vida como mal estudiante y esto me generó mucha ansiedad y situaciones de desconfianza y de no encajar en el sistema. Me sentía el bicho raro de la clase. ¿También a nivel personal, cuando estabas en tu casa, esto te seguía afectando?
En mi familia era muy feliz y curiosamente había algo a mi vida. Empecé con 6 años en los Boy Scouts. Estuve hasta los 22, que fui monitor y llevé bastantes edades diferentes de chavales. Esto fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, con un aprendizaje brutal, un anclaje de valores espectaculares, naturaleza, compartir, el amor al prójimo. Y entonces había un contraste muy curioso, fracaso escolar y sin embargo en los Boy Scouts lideraba, era pura alegría, llenaba, ahí sí daba mi mejor versión, pero no aquí. Claro. Soy mal estudiante, cuando no tengo motivación no soy capaz de hacer nada, un cero a la izquierda. Y esto es entender mi cerebro. Yo necesito serotonina, necesito un propósito, necesito hacerlo por algo superior. Si tengo que estudiar por estudiar, pero no sé por qué tengo que aprender estas matemáticas, no sé a qué se aplica, no sé qué es un logaritmo, no soy capaz de aprenderlo. Entonces, estoy seguro que se está empatizando ahora mismo mucho contigo, muchos casos que nos estarán viendo. Pues sí, totalmente. Por eso gran parte de lo que he hecho en mi vida es ayudar a transformar el sistema educativo y a trabajar con colegios, en todo esto, para demostrar que hay otra forma de enseñar muy relacionado con las emociones. Si despiertas una emoción positiva, el aprendizaje viene solo, ¿no? Las madres dicen, qué listo eres para el fútbol, qué listo, ya puedes hacer así para los libros, ¿no? Bueno, pues hay química detrás de todo eso, ¿no? ¿Y en qué punto dirías que aprendiste que no eras tonto, que tenías una dificultad y que valías para hacer todo lo que quisieras? En el instituto lo pasé mal. De hecho, estaba en el parque bebiendo todo el día y bueno, pues muy perdido, muy desubicado, ¿no? En paralelo, los Boy Scouts seguía consiguiendo insignias y feliz y radiante y tal, ¿no? Entonces a los 16 años di un giro a mi vida bastante importante. No me parecía justo esa situación que estaba teniendo 2 años suspendiendo. Un día me echó la bronca a mi padre y me decía, es que pasas de todo. Y yo le dije, sí, menos de curso. A él no le hizo tanta gracia. No le hizo tanta gracia. Mi madre se contenía porque le hizo gracia. Estaba ahí, María, por favor. Entonces es verdad que me pasaba renqueante cada año y llegué a repetir. Y decidí irme al ejército, a una academia militar interno en Zaragoza, cuando yo era todo lo contrario de eso, y era para por lo menos tener un oficio, soy militar, es funcionario, y a partir de ahí podré construir lo que quiera, ¿no? ¿Y la decisión fue tuya? La decisión fue mía. Sí, mis padres se quedaron locos. ¿La volverías a tomar? Es que cuando lo ves con perspectiva, no vale. Capitán a posteriori, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo sería un súper estudiante, habría ido a un colegio que encaje conmigo, Montessori o más, y habría sido súper feliz, ¿no? Pero ahí la verdad es que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. El ejército fue de las peores experiencias de mi vida. Vi cosas que me parece una falta de respeto absoluta, una aberración. Habrá gente que está en el ejército que no empatiza con esto, pero para mí fue el mayor ejemplo de lo que no es liderazgo y bueno, gente con complejos absolutos que demuestran con los soldados, se quitan todos los traumas que tienen a base de tratar mal a los demás y bueno, fue una época muy muy dura, pero ahí estudiábamos todos, teníamos horas de estudio, yo estaba haciendo el gañán todo el rato, pero recuerdo que fui el 8º de la promoción, ¿no? De 300 y pico, y que yo estudiaba mucho menos que los demás. Y entonces lo que me di cuenta fue que cuando yo en el instituto decía, no he estudiado nada para el examen, era literal. Pero cuando mis compañeros me decían, no he estudiado nada, sí que habían estudiado, ¿no? Entonces ahí que teníamos el mismo rasero con mismas horas de estudio, pues saqué muy buenas notas y dije, coño, que no soy tonto, lo que pasa es que no estaba motivado. Y ahí empecé a ganar más confianza y a partir de entonces estudié un montón, hice informática, estudié a distancia incluso informática, acabando la carrera incluso en catalán, en la Universidad Oberta de Cataluña, donde si lo haces en catalán es una universidad pública, en castellano e inglés es privada, y entonces me matriculé en catalán y hacía los exámenes en catalán siendo de Madrid. Entonces, bueno, cuando he tenido motivación en mi vida, pues he dado mi mejor versión y he conseguido brillar en ocasiones, pero no cuando ha sido desde la ansiedad y la obligación, porque no es así como funciona mi cerebro, ¿no? Y yendo ya al Ismael un poquito más adulto, donde ya tuviste ese aprendizaje a base de órdenes y palos, entiendo, en el ejército, ¿cómo evoluciona los contrastes entre tu felicidad personal y el desarrollo profesional? Poco a poco, como decía, fui encontrando más quién soy, mirando más dentro, y ahí he ido un poco
alineando una cosa y otra, ¿no? Bueno, momentos de fracaso donde estaba en una empresa donde empecé de informático por fin y empecé a crecer y con 24 años creo que tenía, pues era el director técnico en un grupo de empresas y tenía bastante responsabilidad, gente a mi cargo y demás. Quería emprender, tenía un gusanillo, pero no sabía muy bien porque en ese momento, hace años, no había tanta educación de emprendimiento, ¿no? Entonces no sabía por dónde tirar, pero sabía que algo me lo pedía, ¿no? Entonces fui a mi jefe un día, es otra historia, y le dije, me voy. Lo he pensado, quiero emprender, quiero montarme un negocio, voy a montar una agencia de innovación tecnológica y me voy. Me dijo, no, no te vas. Dijo, ¿cómo que no? La montas dentro. Y me dijo, no, porque tienes un montón de proyectos y esto no puede ser. Te duplico el sueldo, que duplicarte el sueldo es una barbaridad, ganes lo que ganes, ¿no? Te duplico el sueldo, era un grupo de empresas de alquiler de coches. Puedes coger cualquier coche que quieras de la nave que no esté alquilado. Digo, el Mercedes también, el descapotable, el todoterreno, sí, puedes cogerlos, teletrabajar y tomar tú todas las normas de las decisiones del departamento. Y dije, pues, bueno, aparco el emprendimiento. Entonces me quedé un tiempo, ¿no? En ese momento, fíjate, tenía una situación joven, con un buen salario, con muy buenas condiciones y libertad, y sin embargo no me sentía realizado, no era feliz. Tenía un éxito profesional, un éxito social, pero había algo dentro de mí que me pedía más. Ese fue uno de los momentos de disonancia. Entonces estuve 6 meses más. Estuve los 6 meses, me habría encantado decir, no, fui fiel a mis principios y emprendí, pero no lo hice. Estuve 6 meses más y luego dije, no, lo dejo. No me digas nada, me tapé los oídos, le dejé tal. Cuando salía de la oficina me dijo, las llaves del coche, por favor. Y yo recuerdo la imagen exacta donde estaba metiendo moneditas en el metro para sacar un billete. Que dije, pensando no cogía el metro desde hacía un montón de tiempo y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? Entonces, miedo, incertidumbre, tal, pero fue una buena decisión guiada por esa intuición y ese algo más hacia no sé dónde, que por eso es difícil de tomar, pero que luego me trajo un montón de alegría. Así como digo, no sé hacer otra cosa ya que no sea emprender, ¿no? ¿Y esos 6 meses de disonancia, cómo los viviste? ¿Era cada vez a peor? ¿Fue estable y sabías que no estabas bien, pero podías seguir? ¿Sabes qué pasa? Que siempre digo que lo importante en la vida es que lo importante sea lo realmente importante. Pero la vida nos despista. Y entonces hay muchas cosas que te nublan la visión. El dinero, el Mercedes, el ego de decir a los demás, el estatus de contar en tu familia. Entonces en ese momento, hinchado por ese ego, yo sobrevivía. El trabajo estaba bien, oye, que me gustaba, que hacía proyectos muy chulos, tenía cosas tal, tenía gente majísima en el departamento, oye, estaba liderando, o sea, que no era que lo odiase, ¿no? Pero sí, yo creo que eso maquilló un poco la situación real, pero en parte me sentía un poco impostor por no ser fiel a lo que había sentido, ¿no? Y lo que quería hacer de verdad. Y además estamos hablando de una disonancia de 6 meses, porque fueron 6 meses, pero dijiste, no, ahora ya sí me voy. Estoy seguro que tenemos espectadores que lo han pensado y a lo mejor han pasado 20 años en esa disonancia. Pasa una vida muy rápido. Tiempo después, poco después de esto, me saltó un capítulo, pero estuve emprendiendo un tiempo, tuve altibajos, podemos entrar ahí si quieres porque hubo unos cuantos fracasos, me arruiné 3 veces. Y posteriormente me di cuenta que era muy difícil emprender y precisamente fue cuando monté la aceleradora de Mine Startups. Y allí lo que hacíamos era esto, ese salto que yo viví, que me di cuenta que de verdad sabía lo que quería hacer con mi vida, sabía que podía haber algo más, pero no sabía darle forma y el miedo era mayor que la ilusión, pues lo que hice fue ayudar a otras personas a emprender. Entonces nos encontrábamos un montón de gente, personas que tenían éxito profesional, te digo sueldazos, yo recuerdo una persona de 200.000 euros de sueldo, con muy buenas condiciones, que no era feliz. Y decía, tengo una casa fantástica, tengo un cochazo, hago viajes, tal, pero no, soy feliz. Y dijo, creo que puede haber algo más. Entonces nosotros le ayudábamos a tomar esa decisión que psicológicamente es muy, muy dura, porque no hemos sido entrenados para eso, para buscar la felicidad. ¿Encontraste tu punto máximo de felicidad en ese momento cuando realmente estabas ayudando a otros emprendedores a encontrar su felicidad? ¿Fue la primera vez que lo encontraste o todavía no estabas en ese punto? Sí, hubo momentos de mucha felicidad cuando fui
en este primer trabajo, progresando, creando proyectos, un proyecto que vendimos, y esto me hizo mucha ilusión. No me dieron nada de dinero, ahora lo pienso y digo, qué cabrones, pero estaba súper feliz en su momento. Pero sí, ayudar a los demás fue como encontrar mi esencia, y cuando estaba rodeado de emprendedores, cuando alguien... Bueno, la frase que más me repitieron en esos años con tantos emprendedores fue: este fin de semana me ha cambiado la vida. Y esto es muy bonito. Esos son momentos que te marcan. Total. Es lo importante, de verdad, ¿no? Entonces, desde entonces intento poner más momentos de esos en mi vida y hacer cosas que generen esos momentos y que despierte eso en los demás, ¿no? Que les ayude a transformar su vida, si puede ser para mejor. Y llegando a la actualidad, tú y yo nos conocimos en 2020. Yo hablo contigo hoy y veo una persona diferente. Veo a la misma persona, me apasiona charlar contigo, pero han pasado cosas en medio. En los últimos años de tu vida, ¿qué está pasando para que ahora de verdad digas, entiendo mi cerebro, sé hackear y sé conseguir lo que quiero, o estoy en el proceso de? Cuéntanos un poco de esta parte final. Varios hitos muy, muy importantes. Lo primero es una búsqueda constante de la felicidad. Intentar ser más y más y más feliz, ¿no? Y más auténtico. Entonces hubo un momento muy, muy importante que fue un retiro de meditación vipassana. Es un retiro que llama mucho la atención porque son 10 días de silencio, donde no puedes hablar con nadie, ni siquiera comunicación no verbal, no puedes mirar a nadie ni nada. La gente se queda más con esto, llama la atención, pero no es esto lo importante. Te enseñan una técnica de meditación ancestral que viene de la India, concretamente Goenka. Y básicamente lo que te ayuda es algo tan sencillo y que habéis escuchado tanto como estar aquí ahora. Estar presente en el momento donde estás. Y te ayuda a entrenar lo que ellos llaman la mente sensible, que es escuchar a tu cuerpo como jamás lo había hecho antes. Durante 3 días tienes 10 horas de meditación al día. 10 horas de meditación. Ya había meditado un poquito de mindfulness con una aplicación del móvil. Y me metí ahí como un loco que soy. Y de repente empiezas a darte cuenta que estabas en un cuerpo, pero que ibas en piloto automático y ni te habías enterado. Entonces esto es un descubrimiento que para mí fue wow, que he hecho durante toda mi vida, ¿no? ¿Qué decía tu cuerpo? Pues por ejemplo, empezaba a darme cuenta que cuando hablaba con mi madre, de repente ella me decía algo y se me aceleraba un poquito el pulso. Empezaba a sentir más calor en determinadas zonas del cuerpo. Aquí, en las muñecas, en las axilas, la respiración también se aceleraba, tenía ciertos sudores. Entonces, son señales que te da tu cuerpo de que está pasando algo. Solamente la observación de eso te dice, ¿por qué estoy reaccionando así? Sales un poco de tu cuerpo y dices, mi madre me dice esto, y de repente, lo natural, que me habría pasado antes y que nos pasa muchas veces a todos, es que te dice algo y tú saltas. Y tú de repente, que no sé cuánto. No es el hecho en sí que te dice en este momento, es todo lo que hay detrás. Esto está despertando algo que viene de atrás, momentos de alto impacto emocional que están ahí anclados. Y como tú tienes ese trauma, mayor o menor, de eso, cuando tu madre te lo dice, te trae un montón de cosas y tu reacción no es buena. Entonces, si tú no eres consciente de esto, lo que nos pasa es que la emoción se apodera de la razón. Y tú de repente sale la feria, la fiera. Claro. La feria puede salir, pero la fiera. Sale la fiera y pierdes el control. Entonces la ira, la rabia, todo esto pasa cuando se despierta en eso. Entonces Vipassana nos ayuda a entender nuestro cuerpo y a identificar esos momentos. Y este punto fue un cambio drástico en cómo entenderte a ti mismo de cara al futuro. Empecé a identificar muchas de estas cosas. A través de la meditación conseguí tener... Esto es un poco hierbas, habrá gente que dirá, pero tuve regresiones, recordé momentos de mi pasado que estaban en mi subconsciente, pero que yo había olvidado absolutamente, no recordaba nada, y meditando lo vi como una película de Netflix con todo lujo de detalles. Y estos momentos que mi cerebro había decidido, o mi subconsciente había decidido, no recordar, igual que un shock en un accidente, borras una hora de repente porque te hace daño, y recordar eso te hace daño. Para protegerte tu cerebro, que el subconsciente es lo que quiere hacer, elimina eso de tu... Pero eso sigue ahí, esa información sigue. Identifiqué esos momentos y pude entender mucho más por qué mi foco estaba puesto fuera y no dentro. ¿Y estamos hablando de un momento solo meditación, momento ayahuasca, momento sapo? No he hecho nada de esto. Me llama la atención, pero no lo he hecho nunca. Y a través de la meditación he encontrado
Oro absoluto, se lo recomiendo a todo el mundo. Ahora que tengo más contacto con Asia, allí son mucho más conscientes, con el budismo sobre todo, y es alucinante, ¿no? Por ejemplo, recientemente he estado en un colegio donde había 700 niños y estaban en paz, se sentaban todos a meditar, niños con necesidades especiales, 80 niños así, y de repente estaban locos perdidos en la sala jugando y tal, y de repente se sentaban en el suelo, se cruzaban de piernas, así como nosotros no podemos, con la pierna aquí arriba, y se ponían a meditar, tío. Y se ponían a meditar, a vivir el presente, y hablaban de la gratitud, y empezaban a agradecer todo lo que tenían alrededor. Wow, tío, eso es un impacto brutal. Es otra cultura. La sociedad necesita ser mucho más consciente, estar en paz, estar en armonía. Y bueno, pues a mí esto me ha ayudado absolutamente a conocerme a mí mismo mucho más, a estar calmado, a vivir de otra manera. Todo el mundo me lo decía, dice, eres otro, cómo miras, cómo hablas a la gente, cómo transmites paz, ¿no? ¿Te sientes ahora mismo en tu momento más pleno? Absolutamente. Espero que menos que mañana, porque sigo en esa búsqueda constante, pero recientemente me decías los momentos, esto de Vipassana fue súper importante, ¿no? Hay quizá otro momento también muy, muy importante y uno o dos puntos aquí. El primero es una relación que empecé con Andrea, mi pareja, donde juntos descubrimos muchas cosas. Estamos en una búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Y entre ellos pues conocimos a un coach con el que trabajamos que se preocupa de esto, ¿no? De esa felicidad infinita. Hay un concepto que me parece maravilloso y para mí entendí muchas cosas, ¿no? Y creo que aportará mucho a la gente. Y es que nosotros no estamos educados para ser felices. Nuestro sistema educativo se ha hecho como en la pirámide de Maslow. Sí. Si recuerdas, nuestros padres o los padres de nuestros padres vivieron una guerra y ahí había necesidad. Lo que necesitaban en ese momento era seguridad. Por eso, cuando tú dices, me han contratado en una gran empresa o en un banco, nuestros padres o abuelos están súper felices. Claro. Cuando te hacen indefinidos, están súper felices. Pero sin embargo, si les hablas de que no te sientes realizado en este puesto y que vas a viajar por el mundo buscando tu propósito, no entienden nada. Claro. Porque su cabeza no está configurada para eso. Pero es que en nuestro sistema educativo estamos en una disonancia. Nosotros ya hemos nacido en abundancia, tú más, no porque tengas más dinero, sino por la generación. Y en esa abundancia hemos tenido la capacidad de elegir muchas cosas. Y lo que nos preocupa ahora no es la seguridad. Las startups, las grandes empresas dicen, no somos capaces de retener el talento joven, los millennials o los Z, porque les estás dando cosas que no les importa. No son los incentivos, no es el sueldo. Lo que necesitan es estar conectados con el propósito, es sentirse realizados, es sentir que están haciendo un mundo mejor. Entonces, hay esa dicotomía, la gente le estalla la cabeza porque de repente nos han educado y nos han enseñado una cosa, pero el objetivo que tenemos ahora ya no es la seguridad. Ya no es la supervivencia, ni comer, ni dormir en un techo, ni que no nos maten. No. Ahora es ser felices. Entonces tenemos que cambiar las reglas del juego y tenemos que cambiar los conceptos para que la gente aprenda a ser feliz. Y es muy difícil porque incluso, como tú has dicho, es un proceso continuo. Te puede llevar toda la vida. Pero tú me puedes confirmar que merece la pena. Absolutamente. Es que cuando empiezas a descifrar tu cerebro, a descifrar esas cosas que te anclan, esos momentos de alto impacto emocional que se han quedado ahí y que repites un patrón en bucle, es cuando empiezas a sanar y empiezas a potenciar aquello en lo que tú brillas y ponerlo mucho más en tu vida y quitar todo eso que te quita energía. Todos tenemos cosas. A mí los papeleos y me han puesto 20.000 multas, tío. Se me ha pasado el plazo. Digo, soy tonto, me siento fatal. ¿Cómo sigo haciendo las multas? Claro. ¿Por qué sigo haciéndolo yo? Es que de verdad que me da ansiedad. Eso sí que me da ansiedad, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo he quitado de mi vida. Ya no sé nada de multas. Me llegan y una persona lo mira y le paga un dinero y me las gestiona y las presenta. Y es mi representante. Y no hace nada. Y así he ido quitando todo lo que me resta felicidad y todo lo que me suma lo he ido poniendo mucho más. De hecho, si emprendes o incluso si desarrollas proyectos determinados, como estoy haciendo ahora este proyecto en la India, puedes poner mucho más aquello que te hace feliz, ¿no? Entonces, somos los arquitectos de nuestra vida y podemos hacer nuestra vida mucho más feliz colocando las cosas que nos llenan de energía. El reto totalmente está en entender qué te quita energía, qué te la da y dar el paso hacia pues lo que me quita
lo elimino. Absolutamente, y podcast como este puede ayudar muchísimo. De hecho, estoy súper feliz, de verdad, de que hayas lanzado esto, no te lo he dicho antes, pero me parece muy, muy importante porque en este camino, que es el propósito en el que estoy trabajando, hacer a la gente más consciente, más feliz, más auténtica, creo que una pieza como esta es fundamental. y estoy totalmente de acuerdo. Yo ¿Te mismo encanta lo... el podcast, no? Por supuesto me encanta, pero más por el equipo que tenemos detrás, que es súper profesional, y por los invitados, pero aún así lo viví personalmente. Como emprendedor no tienes herramientas suficientes, ni como alumno, ni como profesional en muchos casos, para decir qué me está restando y qué me puede sumar. Y yo mismo, emprendiendo con la startup, vi muy claramente que a mí lo que me suma es crear, es ver nuevas iniciativas de otra cosa, trabajar en estrategias. Soy un poco como tú en la parte de ejecutor, que en algunas partes me resta. Y este podcast a mí me ayuda mucho a sentirme realizado porque estamos ayudando a otras personas que pueden tener esas dudas que yo tuve en su día. Ahora vamos con una sección que me gusta mucho porque hace referencia, como todos saben, a mi actor favorito, que es Jim Carrey. Vamos con la máscara, que la puedes tocar, no te vas a convertir en el monstruito. Quiero que pasemos a una etapa de la entrevista en la que nos cuentes historias personales. Normalmente yo hablo de 1 o 2 historias, pero sé que tienes infinitas, así que siéntete libre de contarnos historias, en este caso, donde te tuviste que poner la máscara y cómo te afectó. Es decir, ¿no era tu mejor momento personal o estabas en un proceso de mejora personal en la que no te salía salir normalmente un emprendedor, a levantar capital, a dar una charla de lo que sea, en el que por motivos profesionales tuviste que ponerte la máscara, dar tu mejor versión, pero por dentro no eras tú mismo? Cuéntanos alguna historia de estas porque queremos aprender de ti. Qué cojo. Yo soy como, me gusta el cine también mucho, hay una película Big Fish, que es una absoluta maravilla y es un abuelete que cuenta muchas historias y hacen la vida mucho más bonita, ¿no? Que las adornan mucho, pero es que así mola más también. Ponerme la máscara, fíjate, pensaba durante mucho tiempo la he llevado. Mi trabajo durante todos estos años ha sido quitármela y ser auténtico, ¿no? Y ese es el reto que tenemos muchos, ¿no? Repetir esos patrones, ¿no? Una máscara que me ponía muchísimo era la de emprendedor de éxito. He querido aparentar ser la persona en forma simpática, siempre bien, siempre alegre, que estudia un montón, que sabe mucho, que ayuda a todos, qué tal, ¿no? Y he asociado mi personalidad con mis éxitos, mis logros. Y con el tiempo, lo que me he dado cuenta es que la gente no te recuerda y no te quiere por las cosas que has conseguido. Te quiere por quién eres, por tu manera de ser. Eso es lo más importante de todo. Hay un libro maravilloso de una persona que era enfermera y estuvo haciendo entrevistas a gente que estaba a punto de fallecer en Alemania. Y con todos, en el lecho de muerte, les preguntaba que de qué se arrepentían en la vida. Repetían lo mismo. Ninguno dijo haber trabajado más horas en la oficina. No haber llegado a jefe de planta, no haber... Lo que decían es no pasar más tiempo con mis hijos, no haber disfrutado de mi mujer y haber hecho un viaje los dos de verdad, no haberme sentado más con mi abuelo. Esto es lo que de verdad hace falta en la vida. Esto es lo que de verdad nos llena y nos hace felices. Pero como decía, la vida nos pasa por encima, nos atropella y nos hace que nos pongamos objetivos que no son los adecuados, que no son los que nos van a llenar de felicidad. Eso que decías, la pregunta del éxito profesional y cómo estabas en realidad, es que nos marcamos aquí un objetivo social de vender mi empresa y tú vas ahí a vender la empresa y pum, 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 y cuando llegas dices, ¿y ahora qué? He conocido muchos emprendedores que han vendido sus compañías y han dicho, ¿ahora qué? Sigue siendo la misma mierda. Porque no se han marcado los objetivos adecuados. La máscara son mis éxitos. Yo soy el emprendedor que he vendido tal, he hecho tantas empresas, he hecho no sé qué. No es eso lo importante. Lo que intento ahora es marcar esos objetivos de verdad, quitarme la máscara y decir qué es lo que de verdad es importante en la vida, que ayude a los demás, que sea mi mejor versión y ya está, que no me venda, que no esté pendiente de la opinión de los otros. Yo lo que quiero es que todo el mundo que pase cerca de mí salga siendo un poquito más feliz. ¿Y recuerdas un día en especial donde esa máscara te dolió un poquito más? Uno de ellos fue cuando empecé a publicar en redes sociales. Conocía las reglas de marketing,
Una cosa que es importante es que tienes que conocer cómo funciona el mundo. Tú Claro. no puedes decir yo voy a ser feliz a hacer tal y ir a tu bola, ¿no? Porque a veces hay unas reglas que tienes que intentar jugar con ellas porque no puedes cambiar absolutamente todo. Entonces, en ese momento conocía las reglas de cómo funcionaba el marketing para hacer una promoción determinada y para vender pues una formación y tal. Entonces empecé a generar un contenido que funcionaba, pero no era yo. No era yo. Entonces estaba impostado. Entonces conseguí ciertos resultados, pero también conseguí haters, Claro. que se daban cuenta que esto era impostado y que al final era el patrón que está repitiendo, ¿no? Esto, más allá de que funcionó o no como vídeo, como anuncios, como tal, a mí me hizo un clic en la cabeza y me hizo sentir o estar o reconfirmar que lo que tenía que hacer era seguir mirando dentro para encontrar mi autenticidad y a partir de ahí construir sin artificios. Y eso es lo que hago conmigo y eso es lo que hago con los emprendedores que trabajan conmigo, ¿no? Hoy día, cuando piensas en ti, por ejemplo, generando ese tipo de contenido que claramente dices que no eras tú, ¿qué sientes cuando te imaginas allí sentado generando ese contenido? Impostado, imagen que realmente me preocupo de qué pensarán los demás, ¿no? Y no lo que me preocupa ahora, que es cómo voy a ayudar a los demás. Lo que quiero es que este contenido llegue a gente y bueno, pues le deje, como lo que estoy contando aquí, pues espero que en alguien despierte algo y alguno pueda tirar pues de la parte de Vipassana, de la parte de la conciencia, de mirar dentro, del trabajo de los traumas, de distintas cosas que a mí me han pasado y espero que eso ayude, con que ayude a una persona, pues seré muy, 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 muy feliz. Seguro, estoy seguro que está ayudando. Nos has contado en una parte de la entrevista una palabra que se me ha quedado marcada y creo que es más importante de lo que hemos mostrado, que es el sentirte desubicado, el no encontrar tu sitio. ¿Cómo ha afectado esto al Ismael que hay hoy enfrente de nosotros? Pues fíjate, normalmente de aquellas cosas que más nos duelen en nuestra vida es por donde va nuestro propósito. Aquello que no podemos dejar de hacer tiene mucho que ver con esos dolores del pasado, ¿no? Yo me sentí desubicado de pequeño, me sentí que no encontraba mi sitio y lo que quiero es que la gente ahora encuentre cuál es su mejor versión y cuál es su propósito para que sean felices y ayuden a los demás y brillen. Entonces, marca absolutamente. Os recomiendo que busquéis esos momentos del pasado que han sido de gran impacto, porque por ahí va mucho hacia lo que deberíais dedicaros profesionalmente o proyectos que deberíais tener en vuestra vida, ¿no? Para ser felices. Y hay otra parte también que me ha llamado mucho la atención de lo que nos ibas contando. No quiero que se nos queden cosas en el tintero porque creo que hay muchas historias que sacar de ti y de las que podemos aprender. Nos has hablado ya de la felicidad infinita, del trabajo de coach para buscar la felicidad que haces diariamente. Implementas distintas estrategias o distintas metodologías para hacerlo. Hemos aprendido la meditación que nos has contado de los 10 días sin hablar, que me parece alucinante. ¿Qué me dices de la hipnosis? He utilizado muchas terapias diferentes. Estoy muy abierto a todo lo que te pueda ayudar y la hipnosis fue una de ellas. Hice un proceso de coaching para encontrar algunas respuestas en mi vida y para superar algunas situaciones que me estaba costando bastante. Una de esas situaciones, por poner un ejemplo concreto, fue el inglés, hablar en inglés. En este caso, claro, si me costaba el español, imagínate el inglés, ¿no? Entonces, siempre me han costado los idiomas bastante y me he sentido fuera de lugar, que debería saber por la posición que tenía, debería haber perfecto inglés, pero esto me generaba una ansiedad cada vez que había una situación así, ¿no? Llevo mucho tiempo trabajando con clases, con todo, he viajado bastante y he mejorado, pero aún sigo teniendo una situación y me cuesta. De hecho, cuando me pasaste el podcast dije, hostia, de Yes Man Show. Inglés. En inglés la entrevista. En inglés no puedo contar estas mierdas. Va a salir fatal. No sé hablar de emociones en inglés, ¿no? Entonces puedo comunicar de manera muy sencilla, pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ya me genera. Claro. Lo he superado mucho, pero hubo un momento en mi vida donde tenía mucho inglés en mi entorno y huía de esas situaciones. Me hacía pequeño, cuando en clase daba el golpe en la mesa para que me expulsasen y no leer, pues me pasaba algo parecido de adulto, ¿no? Entonces trabajamos con la hipnosis concretamente. Se puede explicar en un caso específico. Lo que tratamos de hacer es anclar una emoción positiva
con algo que te genera ansiedad. Ujú. Entonces, una hipnosis es un momento, yo estás en trance y no ibas así por la habitación, y pierdes el control. Yo estaba allí. De hecho, en la pandemia siguió trabajando con hipnosis esta mujer y yo decía, pero si se corta el wifi, estoy jodido, me voy a quedar para siempre ahí, ¿no? No, no pasa eso. Tú eres consciente, es un momento de trance que es muy parecido a cuando tú vas conduciendo, vas por la carretera y de repente te das cuenta que has hecho 100 kilómetros y has ido en otro sitio. Tú no estabas ahí, pero no te chocas. Has respetado las normas y si incluso si no tienes gasolina, te paras y te das gasolina. Estás ahí pendiente, pero la cabeza está en otro lado. Pues una hipnosis es algo parecido. Te lleva a un momento de trance donde ahí puedes trabajar con el subconsciente, que es lo que se trata. En ese momento trabajamos tratando de anclar esa situación en inglés. Me puse en una situación con otra que me daba máxima felicidad. Entonces, viví una situación recreé en mi cabeza una situación donde estaba dando una charla ayudando a emprendedores y ellos estaban súper agradecidos y les ayudaba a crecer y me hacía sentir las emociones que tenía en ese momento y las tratamos de anclar y relacionar con el inglés. Poco después de eso, ahí no podía ni tener una conversación en ese momento, me fui un viaje entero, 7 días, en inglés a un crucero de nómadas digitales y estuve hablando en inglés durante todo el viaje. Y habría sido absolutamente distinto si no hubiese hecho este ejercicio de hipnosis. ¿Y esa sensación de optimismo que te daba o de positivismo que te daba la emoción que anclaste es la que sentías hablando inglés en el crucero? Sí, digamos que no fue de 0 a 100. Me ayudó mucho a mejorar y lo que hizo es reducir bastante la ansiedad. No llegué a disfrutar de la situación, pero fue muy curioso porque pocos días después había comunicado en inglés, había estado en charlas profesionales, pero cuando hablaba uno a uno con la gente, me costaba mucho conectar, porque el protagonista no era la otra persona y la emoción, la empatía, ¿no? El hablar de corazón a corazón, sino que era si tengo las palabras adecuadas o si me va a juzgar porque no sé explicar algo determinado, ¿no? Entonces, después de ese viaje, tuve una conversación con una chica que me contó algo, una austriaca, y me contó una historia personal muy, muy dura, y no entendí algunas cosas que me dijo y yo no supe explicarle, pero es que daba igual. Lo importante es que hablamos de corazón a corazón y conectamos muchísimo. Fue la primera vez que empaticé con alguien en inglés y que tuve esa conexión. Y en el proceso de hipnosis, que me causa muchísima curiosidad, ¿cómo es ese proceso en el que te llevas al trance? Porque cuando tú estás conduciendo, empiezas a conducir y solo te pasa eso. Pero ¿cómo llegas con una persona especialista en esto y te lleva a ese momento de que estás consciente, pero como tú dices, se puede trabajar? Pues mira, o sea, la base de todo esto de trabajar con el subconsciente es igual en muchas terapias diferentes. En meditación vipassana, con las regresiones, llegué a momentos de trabajar con el subconsciente. Cuando hacemos biodescodificación, que es otra película, que también he hecho cosas, y también llegas a momentos de trabajo con el subconsciente. La hipnosis es un momento, es algo parecido. Tiene mucho que ver con la meditación. Había hecho ya toda la parte de vipassana antes y bueno, cierras los ojos, te relajas, estás en un entorno seguro y una voz te va guiando, ¿no? La coach me dijo que para mí era muy innato y muy natural el conectar y el entrar en eso, ¿no? De hecho, en pocos segundos yo ya estaba. Lo que me dijo es cierra los ojos, piensa en un sitio agradable, naturaleza, un campo verde, hay árboles, hay un río. Y ella vio los síntomas que dicen que yo ya estaba en ese trance, como que se giran las muñecas, se acelera aquí el pulso, te hace no sé qué, tal. Y ella lo veía claramente que había entrado en unos pocos segundos, ¿no? Cuando acabó la primera sesión, me sentía muy relajado y tal. Y le dije, bueno, yo estaba consciente todo el rato. Te estaba escuchando y bueno, no abría los ojos porque estamos haciendo esto, ¿no? Pero estaba ahí. Y entonces me dice, bueno, pues esta ha sido la sesión, muchas gracias, Isma. Digo, pero ¿cómo? Si hemos estado media hora, ¿cómo que media hora? Y me dice, Isma, llevamos 2 horas y media. Wow. Y digo, hostia, a lo mejor no me he enterado. A lo mejor no me he enterado de todo. Igual sí he entrado. No estaba tan consciente, ¿no? Entonces sí, es bastante sorprendente. Pero es un momento de relajación donde trabajan de distintas maneras. A veces hay contacto en el cuerpo, a veces hay distintas técnicas que bueno, los expertos van entrenando para que entres ahí. Impresionante lo que estamos aprendiendo hoy, la verdad, a nivel personal, y espero que todo el mundo que nos está viendo. Recordaros a todos que para hacer esto posible y que sigan viniendo nuevos invitados y que todos podamos seguir aprendiendo de ellos, podéis dejar comentarios, decir qué os ha parecido, pasárselo a personas que os gusten o que puedan empatizar con nuestro invitado y, por supuesto, suscribiros y darle a la campanita.
Ahora, Isma, vamos a la sección un poquito más dura, digamos, pero creo que de esos momentos que marcan una vida se puede aprender muchísimo. Y si esa persona ha aprendido, todos los que podemos vivir esa sensación contigo ahora, podemos aprender también. Esta sección se llama El Pozo y nos gustaría que nos cuente el punto en el que tú dirías que a nivel de felicidad o de estado emocional, salud mental, tocaste fondo. El punto en el que dijiste, de aquí solo puedo subir y es el momento de subir. Nos interesa conocer ese punto, pero sobre todo conocer cómo cogiste la cuerda y saliste de ese pozo. Uh-huh. He tenido varios momentos así difíciles, ¿no? Cuando os he contado que hice un ciclo formativo de grado superior de informática, empecé a trabajar, estudiaba luego informática la carrera por las tardes en catalán y ahí estaba en esta empresa a decidirme, por fin me fui y empecé a emprender. La primera en la frente. Claro. Esto era 2009. ¿Sabéis qué pasó ahí, no? Sí. La crisis absoluta, empecé a emprender, tenía bastantes clientes, pero no me pagaron, muchos de ellos eran inmobiliarias, nos especializamos en el sector inmobiliario, que había muchas oportunidades, visionario, y se fue todo al garete, ¿no? Entonces lo pasamos muy mal, no cobramos. Decíamos que tenemos dos tipos de proyectos, los de innovación tecnológica y los alimenticios. Los alimenticios nos daban de comer. Hacíamos páginas web, hacíamos lo que nos pidiesen para que poder llegar a fin de mes. Y los otros eran los sueños que muchas veces no nos pagaban y eran maravillosos, pero no eran reales. Entonces esto fue la primera bofetada que fue bastante difícil. Por fin me lanzo, dejo el status quo y no consigo llegar a fin de mes. Poco después de eso me pasó que yo emprendí con mi mejor amigo. El que era mi mejor amigo, ahora le voy a ver, sigue siendo mi mejor amigo, pero hemos pasado momentos difíciles. Era la siguiente pregunta. Y lo que nos pasó fue que no vimos la situación igual. Él veía que él aportaba mucho, tenía mucho talento y por eso tenía que trabajar mucho menos y que la parte administrativa no era importante. Y yo tenía otras historias en la cabeza. Por tanto, ahí tuvimos un choque muy grande y cuando hay una amistad hay mucha emoción. Claro. Se apodera de la razón y no eres limpio en tus decisiones. Por tanto, me habría venido muy bien todo este trabajo que he hecho después, pero en ese momento lo pasé muy mal. Nos separamos, yo me quedé con la empresa, él se quedó con los clientes y entonces fue volver a empezar de nuevo, ¿no? Así fui creando distintas empresas. Creamos otra empresa de eventos con influencers, también por el 2010 creo que fue. Y en ese momento no existían los influencers, y nos inventamos este concepto, era en Twitter de hecho. Y funcionó muy bien, era muy bonito, pero mi socio tuvo un problema personal. Nuevamente lo personal condiciona lógicamente a todo lo que pasa a lo profesional. Se separó, lo pasó muy mal, tuvo una situación muy dura y bueno, pues acabamos muy mal. Desapareció un dinero y tuvimos que cerrar la compañía y yo me arruiné por segunda vez. ¿Qué sensaciones había en ti cuando eso estaba? O sea, cuando abrías la puerta de tu casa en soledad y llegabas un día así. La primera vez que me arruiné, cuando se fue mi socio, fue muy difícil levantarlo y mi mejor amigo, y ahí lo pasé muy mal por la parte personal. Me sentía decepcionado, me sentía que no era él, que no era justa la situación y tal. Con perspectiva me lo veo muy distinto ahora y pues, cada uno lo hace lo mejor que puede, con las herramientas que tiene y bueno. Él la habría gestionado de otra manera, ¿no? Pero ahí me sentí bastante mal. Ilusión de volver a construir, empezamos una siguiente compañía con este chico, pues lo mismo, decepción, rabia, ira, ¿por qué esta situación cuando el negocio estaba funcionando y tal? Y montamos una tercera empresa, en la tercera empresa volvimos a cerrar otra vez. Por tanto, había montado 3 negocios, después de haber salido de la buena posición que tenía, jovencito en ese éxito social, y había montado estas empresas que habían fracasado las 3. Entonces, bueno, ¿quién era yo en ese momento? Aquí pasó algo que fue de los momentos... Y en ese momento tú todavía estabas en la etapa de buscar validación fuera. Sí. Había montado varias empresas. Con esta primera, cuando me quedé con la marca pero no con los clientes, conseguí remontar de alguna manera. Estuve varios años, en paralelo monté las otras empresas. Las otras las fui cerrando, me quedaba una agencia de marketing e innovación. Y en ese momento me empecé a presentar a concursos de grandes empresas, conocidos por todos, y empecé a pasar fases y fases, ¿no? Y llegué a la final de varios de ellos.
Eran concursos, para que os hagáis una idea, éramos 3 personas en la empresa en ese momento. Uno de los concursos era 1,5 millones de euros, ¿no? Anual, un contrato así, y en esa línea eran otros. Y habíamos llegado a 5 finales. En ese momento pasó algo, que fue que empecé una relación con una chica. Ella era profesora en Harvard, muy joven también, y había terminado su plaza y había vuelto a España. A ella le propusieron volver a Harvard y creaban una plaza para ella, y de las profesoras mejor valoradas había sido. Y yo estaba en este momento de 5 empresas, o sea, 5 finales, ¿no? De las grandes empresas, que podía ser un cambio radical a la situación que estaba viviendo, un poco de supervivencia, ¿no? Y en ese momento recuerdo que vimos un vídeo de estos motivacionales que terminaba con una pregunta que decía: si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías en la vida? Entonces cogimos un papel en blanco y empezamos a dibujar qué era lo que haríamos si no tuviésemos que trabajar. Y sería viajar por el mundo, sería ayudar a los demás, sería una parte también de reto intelectual. Y así construimos un proyecto juntos. Este proyecto juntos era una especie de españoles por el mundo que ayudaba, pero de empresarios. Ayudaba a gente española a hacer negocios con otros países. Íbamos a estar 2 meses en cada país: Sudáfrica, China, Brasil, los BRICS. Y allí analizábamos las oportunidades que había, entrevistábamos, y todo esto lo contábamos transmedia, en vídeos, en todo lo que íbamos haciendo, y sacábamos una serie de informes y tendíamos puentes y tal. Era un proyecto precioso, y nos decidimos a hacerlo realidad. Ella renunció a su plaza en Harvard, yo renuncié a la empresa y cerré, y empezamos a hacer este proyecto. Nos fuimos a Sudáfrica. Estuvimos un mes en Sudáfrica haciendo documentales. Quiero hacer un resumen rápido porque creo que lo he entendido bien. Viste un vídeo motivacional que te decía qué harías si no trabajaras, y esto desembocó en que dejasteis las oportunidades de vuestra vida hasta entonces. Sí. Wow. Por este sueño conjunto nos fuimos a Sudáfrica. Yo aprendí fotografía, algo de vídeo, para poder hacer documentales de todo y tal. Empezamos a entrevistarnos, embajador, no sé qué, entender la cultura, documentar todo, contarlo en redes, y íbamos a hacer el teaser para luego venderlo. Teníamos patrocinadores muy grandes, nos ponían espacios en todo el mundo, nos daban un coche descapotable para poder ir grabando todo, los aviones también, teníamos un acuerdo que nos pagaban los aviones, y un gran banco también quería apoyar la iniciativa. Fue un proyecto precioso, pero lo que pasó fue que en ese viaje nos dimos cuenta que no éramos tal para cual. Claro. Éramos los mejores amigos, pero no como pareja. Y lo dejamos. Y el momento antes de la última reunión de financiación con ese gran banco, pues decidimos dejar la relación y decidimos dejar el proyecto. Entonces, los dos. Sí. Era inviable seguir. No era inviable, pero era un proyecto que había nacido por los dos, y creíamos que éramos los dos los que teníamos que sacarlo adelante, ¿no? Y no tenía sentido si lo hacíamos individualmente. Así que abandonamos el proyecto, ya nos habíamos cargado las otras 2 oportunidades. Y ya no había vuelta atrás. Entonces estaba arruinado, con muchos gastos que tuvimos en el proyecto sin el retorno porque no hubo la inversión, y con la deuda de cerrar la compañía cuando estábamos en ese momento. Es cierto que, por hacer honor a la verdad, que no gané ninguna de esas finales. Que me fueron llamando uno a uno para decirme que había ganado otra gran agencia, que estaba año tras año con ellos, y que yo no tenía los recursos ni la confianza para que tomasen esa decisión, ¿no? Que era maravilloso lo que había hecho. Incluso me ofrecieron entrar en el equipo con ellos y formar parte del proyecto, pero no lo gané, ¿no? Pero la decisión la tomé en el momento donde estábamos en las finales, ¿no? ¿Qué sentí en ese momento? Miedo. Había dejado una relación, había apostado todo por algo que se fue al garete, y había arruinado mi empresa, y no sabía lo que era. No sabía si era informático, que es lo que había estudiado, pero llevaba sin programar 1000 años, si era emprendedor, si era community manager o qué. Y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, donde me sentí impostor, me sentí miedo, no sabía por dónde tirar. ¿Había culpabilidad? Estaba orgulloso de haber seguido a mi corazón, pero las deudas estaban ahí. Claro. Entonces, operativamente era difícil mantener eso. Vivía con mucha austeridad y tenía que salir del hoyo. Entonces, no lo pasé bien. ¿Volverías a tomar la misma decisión? Sí, sin duda.
Quizá matizo algunas cosas, ¿no? Y de hecho ahora trabajo mucho en mirar dentro, como digo, y construir lo que de verdad me hace feliz, ¿no? La realidad es que ahora me siento con fuerzas y con confianza, me siento una mentalidad de abundancia y creo que puedo construir cualquier cosa. Y no siento límites. Sueño muy grande. Un socio mío, Jesús Alonso, que conoces, dice, te van a cobrar lo mismo por soñar chiquitito que grande. Entonces coge tú uno muy grande y muy bonito y ve a tope a por él, ¿no? Y nos limitamos nosotros mismos con los sueños porque creemos que no somos capaces, porque creemos que no somos merecedores. Entonces hay que quitar toda esa mierda para soñar muy grande y construir eso. Así que sí, esa fue la primera vez que tomé una decisión valiente en mi vida, que a pesar de que saliese mal, aprendí muchísimo y me hizo aprender a soñar en grande y que es lo que merece la pena, de verdad. ¿Y cómo saliste de ese pozo? ¿Qué trabajaste? Pues al final nosotros tenemos una perspectiva muy distinta a la que tienen los demás de nosotros. La realidad es que durante todos esos años no había conseguido el éxito por haber vendido las empresas o facturado mucho o tal. Y este proyecto acabó cerrando. Pero en el camino hice las cosas con corazón, con pasión, con esfuerzo. Y mucha gente lo vio. Entonces, lo que hice fue, voy a llamar a gente que valoro personalmente y profesionalmente. Hice 4 llamadas. Hice una lista grande y cogí a 4 personas que fueron las que hice esas llamadas. Me ofrecieron cosas increíbles. No, 3 llamadas. De las 3 me ofrecieron 4 puestos increíbles. Uno era abrir una agencia de innovación, abrir toda la parte de Latinoamérica, e irme allí a ser el director. Otro era todos puestos así. Pensaba que iba a ser el community manager y eran puestos de responsabilidad maravillosos. Claro. Y uno de ellos era un chaval muy jovencito, 22 años, que quería hacer una aceleradora de startups. Fíjate. Que quería ayudar a los demás a montar sus negocios porque se dio cuenta que era muy difícil. Y como yo había pasado por eso, conectó mucho conmigo. Le dije, allá voy. Me fui a Valencia y allí arrancó la aventura de esta empresa que os he contado, que luego pudimos vender. Para que veas que cuando estás en el punto más bajo, lo que te ha llevado ahí muchas veces es por algo, porque luego, evidentemente, ese siguiente paso marcó tu vida. Todo lo que había aprendido en todos esos años fueron pasos que he ido utilizando después, ¿no? Y pude afrontar de esa manera la Demio en la empresa que montamos por todo lo que había vivido. Así que creo que esto se ha hablado mucho, está muy estigmatizado el fracaso en España. Sí. Un amigo fue a Silicon Valley, allí es maravilloso porque te hacen una agenda en el propio ayuntamiento de los contactos que puedes tener. Tú has estado por allí y te van presentando un montón de gente que pueda tener relación con tu negocio, que te pueda ayudar y tal. Entonces conoció a uno de los inversores más interesantes y le quería ayudar y me dijo, joder, me gusta todo lo que dices, pero cuéntame cuáles son tus fracasos. Y este chico decía, no, si me ha ido muy bien, yo soy alto, rubio, fuerte, simpatiquísimo, mi novia es un amor y nos queremos muchísimo, y la empresa por suerte me ha ido muy bien. Y le dijo, pues entonces no invierto. Claro. Se ve exagerado, pero la realidad es que hay mucho más aprendizaje en el fracaso que en el éxito, que te hace a veces quererte demasiado, venirte arriba, el ego se apodera de ti. Y ya cometes un montón de errores, ¿no? Emprendiendo a veces se gana y a veces se aprende. Totalmente. Vamos a seguir esta tendencia positiva ya que hemos salido del pozo y quiero que nos cuentes un poquito más sobre algo que has mencionado varias veces que también me parece súper chulo, que es la iniciativa de la India. Todo parte por estar cerca de la persona adecuada, ¿no? Andrea, mi pareja, fue a una boda en India, había estado viviendo en Australia, conocí a un amigo indio, se casó y era una familia muy acomodada. Las bodas en India, no sé si sabéis que son una opulencia y una exageración, ¿no? Al otro lado del cristal veía Nueva Delhi, contaminación por todas partes, gente tumbada en la calle y bastante nivel de pobreza, ¿no? Entonces, después de esos 3 días de boda, tenían la opción de ir a ver el Taj Mahal y tal, pero decidieron con otra amiga suya, Raquel, ir a visitar un colegio donde esta chica había estado de voluntaria antes. Fueron a ver ese cole y todo cambió. Se quedaron alucinadas de los valores tan férreos que tenía. Este colegio lo montó Dhirendra, que es un indio que venía de una casta muy baja, y
Y el sistema de castas sigue en la India y determina un poco de dónde naces, es donde te puedes quedar, y es una lucha constante por salir de eso y por cambiar la realidad, pero a día de hoy sigue estando muy presente, ¿no? Este hombre fue capaz de estudiar, de ganar la confianza y de ir a la universidad. En la universidad se dio cuenta de la importancia de aprender inglés, que tenía un trauma muy grande, mejoró muchísimo con el inglés, empatizo ahí con él, aprendió oratoria y se dio cuenta que con la palabra podía convencer, enamorar y cambiar las cosas. Entonces se apuntó en un concurso de oratoria, ganó y alucinó a toda la universidad. Con esas herramientas empezó a tener un sueño, que era cambiar la realidad de la India desde dentro, creando un colegio que pueda dar a los niños cosas como autoconfianza, igualdad, y que les permita con estas herramientas de, por ejemplo, el inglés, salir de la situación que tienen ahora mismo. Él soñaba con eso, tenía un gran bigote porque en su casta no se podían cortar el bigote hasta que no falleciese su padre. Wow. Y ese bigote, por ese bigote le habían hecho mucho bullying y le había pasado muy mal de pequeño, ¿no? Cuando estaba en Bodhi Tree, que es la zona donde está, Bodhi Tree es el árbol donde se iluminó Buda. Es una zona muy espiritual, con muchos templos. Él estaba allí y hubo una persona, un americano, que fue a ver el templo y le hizo una broma sobre el bigote. Y entonces empezaron a hablar, le dijo, quiero crear un colegio, tal. Y, qué bueno, le encantó lo que le contó, de valores, de transformación, de tal, y le dijo, te lo enseño. Y el americano se fue con él y dijo, quiero verlo, ¿dónde está el colegio? Y llegó allí y le dijo, mira, abrió una puerta imaginaria, le dijo, aquí está el gimnasio, esto es el comedor, aquí voy a montar un banco para que los niños aprendan educación financiera, aquí vamos a poner un huerto, vamos a coger niños con necesidades especiales y les vamos a poner a trabajar en el huerto para que aprendan un oficio, produzcan. Le contó todo esto y el otro se quedó pasmado. Cuando llegó a Estados Unidos, no le contestó. Y un mes después le llegó un email. El indio no tenía email y no sabía lo que era, claro. Entonces tuvieron que contactar de otra manera con él para decirle, entra en el email aquí y míralo. Y le donó los primeros 10.000 euros con los que pudo empezar el cole. Así empezó este proyecto. Ahora mismo tiene 700 niños, tiene 80 niños con necesidades especiales. En India, por desgracia, hay niños que son lo ven como una maldición. Claro. Y a veces hay niños que no tienen nombre, que están encerrados incluso o encadenados. Y Dhirendra ha recogido a todos los niños de las aldeas cercanas y les ha llevado allí. Cuando entras en el colegio, ves felicidad, ves ilusión, ves igualdad. Da igual que sean hombres, mujeres, da igual que sean de una casta u otra, todos se quitan la casta y son iguales y son alegres. Entonces Andrea vio esto y dijo, esto es increíble. Volvió a España, me lo contó y yo dije, mi vida tiene que ir por aquí. Esto es una cosa que tenemos que hacer algo. Pensamos en hacer donativos, pero eso, ¿cuánto dura? Claro. Lo que dure el tirón de motivación, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer unos retiros para llevar a gente de España o del mundo a conocer este colegio. Entonces hemos llevado a 22 personas, hemos hecho ya el primer retiro, que ha sido una semana allí, en Bodhi Tree. Se llama Gratitude Bootcamp. Y nos hemos ido allí y hemos trabajado precisamente esa parte de autoconocimiento. Que la gente encuentre dónde están sus límites, sus creencias limitantes, cuál es su zona de brillo, su zona de genialidad y cómo podemos potenciar todo eso para que oriente hacia ahí su vida. Pero claro, yo hago retiros así aquí y funciona muy bien y la gente entra, pero cuando estás en un colegio donde alguien ha empezado de la nada, de una casta, de una familia súper pobre, que la madre tuvo que vender todo lo que tenían en casa a escondidas de su padre para que pudiese ir a la universidad, para que cogiese un billete y pudiese llegar allí. Cuando alguien ha construido todo eso, algo tan increíble, y cuando entras en ese cole y dices, wow, esta frase que os he dicho que lo importante sea lo realmente importante, en ese cole ves felicidad. Tengan discapacidad, que ellos, necesidades especiales, sean pobres, sean familias muy duras o hayan pasado incluso traumas, estaban radiantes los niños. Para nosotros ha sido un ejemplo de ilusión, de felicidad. Y es que te encogía el alma y decías, ¡qué maravilla! Ojalá hubiese colegios así en España. Entonces, de alguna manera, estoy cumpliendo este sueño de conectar. Lo que para mí fue algo muy duro, que fue como en el cole, no ser entendido y no encajar en el sistema. A un sistema en un sitio tan deprimido, en la zona Bihar, la zona del norte cerca de Nepal, de las zonas más pobres de la India, donde la gente tiene tan poco y están felices
Por ejemplo, haciendo una actividad que hicimos, les donaron 100 bicis y fuimos recorriendo todos los pueblos, todas las aldeas, enseñándonos, esa es mi casa, eso es no sé qué. Íbamos con los niños, con la bici, riéndonos, jugando, se te sentaban en la bici, no sé qué, tal. De eso va la vida, eso es lo que merece la pena. Y bueno, nosotros pudimos ayudar con el retiro a que el colegio sea sostenible, va a poder crecer, vamos a hacer muchos más retiros y la gente que ha ido para allá se ha quedado enamorados de la India, enamorados de la cultura, enamorados de tener esa autoconciencia, esa confianza y esa felicidad. Y nos ayuda a recalcular ruta. Nos despistamos, estamos en Occidente pensando que somos los que sabemos, los intelectuales, pero ¿qué buscamos? Estatus. ¿Qué buscamos? Una empresa mejor, ganar más dinero, un coche mejor, las marcas, el no sé qué. ¿Y quién tiene más problemas de salud mental, Occidente o allí? Increíble. Entonces este es el punto que hemos visto para conectar y nos hace súper felices. Teníamos miedo porque yo no había ido a la India. Conozco y me llevé a 22 personas a hacer el retiro, pero fue una pasada. Combinamos actividades con los niños y cosas que hacíamos nosotros de nuestras dinámicas. Visitamos templos, meditamos, gente que no había meditado en su vida, gente que... Había todos los niveles de conciencia, pero como decía al principio, lo importante en esto del desarrollo personal es avanzar una casilla, una y otra y otra y otra. Entonces, algunos ha sido una transformación vital este viaje y son otras personas. Dejarán sus curros, sus parejas a lo mejor, pero tomarán grandes decisiones en su vida si son las que tienen que tomar. Pero otros han avanzado un poco y han descubierto cosas y seguirán en ese camino. Buenísimo. ¿Y cuándo es el siguiente? Pues tenemos en mayo y tenemos en agosto y también en octubre. O sea que, y en diciembre. Vamos a hacer 4 antes de que acabe el año y súper felices de que se sume todo el mundo porque va a ser algo que sea una absoluta transformación. Buenísimo. Y enhorabuena por la iniciativa porque me parece brutal, la verdad. Ahora sí, vamos a quedarnos en esta sensación de felicidad, de plenitud, de esa energía, ese positivismo guay, buen rollismo que nos estás transmitiendo, porque quiero conocer qué es un día feliz en tu vida. Con tu experiencia de hoy, Ismael, 43 años, quiero que cierres los ojos conmigo y los que nos están viendo si quieren vivirlo también, y nárranos qué es un día feliz para ti. Puedes hacer la carta a los Reyes Magos del mejor día de tu vida. ¿Vamos? Buenísimo. Bueno, esto me va a traer un montón de felicidad. Venga. Pues mira, ese día feliz es sin duda al lado de Andrea, mi pareja, donde he encontrado de verdad mi compañera de viaje que me hace ser mi mejor versión y brillar y disfrutar cada día. Haría muy buen tiempo, estaríamos cerca del mar, nos levantaríamos con calma, un buen desayuno. Me encantan esos desayunos de un bol de açaí, sanito, rico. ¿A qué hora nos levantamos? Soy de madrugar, ¿eh? Me gusta aprovechar el día. Las 9, 9 y media está ya bien. Vale. Al levantarnos, meditaríamos un rato, no es que medite grandes periodos de tiempo, a veces 15 minutos, 10 minutos, media hora. Meditaría para empezar bien el día, estar tranquilos y nos iríamos a la playa. Seguramente hacer algunas actividades. Me encanta el kitesurf. Haríamos kitesurf durante un tiempo. Luego nos quedaremos relajados en la playa y tendríamos una comida con todos nuestros amigos. Soy un ser social, me encanta compartir con la familia, con los amigos y con la familia que eliges. Y estaríamos comiendo posiblemente una buena paella, ¿eh? Esta época de Valencia me ha influenciado mucho. Una paellita rica de bogavante. Buenos gustos tienes, ¿eh? Sí. Y después haríamos algo que me encanta. Me gusta mucho la naturaleza, pero bueno, estamos en la playa, también me vale. Pero pasaría la tarde disfrutando, haciendo juegos con una guitarra, cantando entre todos, divirtiéndonos. Y después en el atardecer nos tomaríamos algo relajados en un chiringuito con música en directo. La música es muy importante en mi vida, me traslada a momentos de mucha felicidad. ¿Tipo de música? Pues una música chill, relax, que podamos cantar. Me encanta el country, por ejemplo. O de estas canciones que te sabes, ¿no? De estas que puedes ahí emocionarte. Bailaríamos, cantaríamos, estaríamos ahí disfrutando. Y después cenita más tranquila. Podríamos ir a casa, nos arreglamos un poco. Quizá por la tarde se podría hacer alguna visita de algo
algo interesante, algún sitio bonito, una catedral o un sitio especial, ir a ver unas cascadas o tanto naturaleza como cultura, me valen las dos. Y después otra cenita con amigos en un sitio rico. No le pido demasiado a la vida, el día a día, las personas que están cerca y vivir esos momentos pues, con consciencia y disfrutando cada segundo. Pues me ha encantado, ¿eh? Ya puedo abrir los ojos, pero lo he vivido. Y te iba a decir, me estás llevando al trance de la hipnosis, no sé si es este o no, pero va por ahí. Pero yo estaba comiéndome una paella con bogavante. Va mucho por ahí, porque fíjate, hay una cosa muy interesante y aprovecho para decirlo, que me gusta mucho. Las circunstancias que llegan en la vida, nosotros podemos condicionar de alguna manera, pero muchas veces no las elegimos. No elegimos el tiempo que hace, no elegimos la enfermedad, no elegimos. Pero sí no elegimos nuestro estado de ánimo. Y la meditación va mucho de eso. Toma conciencia y decide un estado de ánimo positivo. Disfruta de cada cosa que haces. Después del retiro de Vipassana, fui a mi casa y me di una ducha. Y fue la primera vez que sentí de esa manera una ducha en mi casa. Que dije, wow, agua caliente, agua del grifo, que hay aquí, lo siento en mi cabeza. Me eché un champú y dije, qué olor, tío. Es que es una maravilla como huele. Entonces, si tú de verdad vives de esta manera, disfrutando de cada cosa que viene, es tu decisión y tu vida va a ser maravillosa. Por tanto, cuando me dices el día ideal, hay muchas cosas que me gustan, que he metido ahí, un poco el deporte también, bueno, lo he metido. No es tanto lo que haga, que ayuda, si hago cosas que me gustan, sino cómo lo hago. Claro. Cómo lo afronto, si pongo el corazón en eso, si lo saboreo, si lo disfruto, y no estoy aquí pensando en que después voy a hacer, o de que tengo que llegar, o lo estoy haciendo porque quiero aparentar algo, porque quiero un estatus, me voy al reservado para ser el guay de la discoteca, o tal. Creo que si nos preocupamos de verdad de recibir las cosas con amor y gratitud, tío, y saborearlas, nuestra vida ya es maravillosa, aunque esté sentado en un sofá, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que valorar más lo importante y esto es una entrevista que está dedicada a eso exactamente y es los valores del podcast también. Ahora, con todo lo que hemos hablado, o sea, estamos aprendiendo muchísimo, pero vamos a dejar que los profesionales del Centro de Psicología nos cuenten un poco qué han visto en tu entrevista, que estoy seguro que les ha parecido muy interesante, para conocer sus tips de cómo nuestros espectadores pueden implementar todo aquello que tú estás potenciando súper bien, aprender de tu camino, aquello que se puede mejorar con ciertos tips, y estoy seguro que todos vamos a aprender un poquito más. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Ismael Teijón. Ismael nos habla hoy de cómo el camino en una vida a través de éxitos y fracasos le han llevado a la búsqueda de la felicidad. También de cómo el aprendizaje de estos fracasos le han llevado a ser la persona que es hoy en día más fuerte y con más claridad sobre lo que quiere en su presente y en su futuro. Ismael ha ido encontrando su identidad, muchas veces a través del conflicto. Nos narra sus dificultades en el colegio, con una dislexia sin diagnosticar que le llevan a pensar que su cabeza no piensa bien, a creerse la etiqueta de soy tonto. Su búsqueda de identidad, de ser alguien que finalmente le impulsa a alistarse en la academia militar, lugar donde los límites, las dinámicas establecidas y la estructura le hacen sufrir mucho, pero al mismo tiempo le generan una disciplina de estudio y una rutina que le hace despuntar académicamente y a partir de aquí restaurar su confianza y su autoestima. De pensar, no soy el que me decían en el colegio. A partir de aquí y de poder acabar una carrera con esfuerzo, trabaja en un entorno corporativo y se genera en él una disonancia a la que le hace caso. Empieza a pensar que está bien, que tiene un buen sueldo, pero que no es feliz. Así es como empieza la búsqueda de su proyecto. Quiere emprender y empieza a considerar esta posibilidad. Finalmente se lanza y así, a través de 3 fracasos, donde lo personal marca el final de los proyectos de emprendimiento, Ismael se da cuenta de que precisamente quiere algo más que simplemente emprender. En primer lugar, quiere formar parte de proyectos de transformación, donde esta transformación esté presente en las personas
y la búsqueda con ello de la felicidad. Se da cuenta de esto a través de su propia experiencia personal, de su contacto con la meditación, como herramienta fundamental para identificar y conectar con traumas previos, y para descubrir cómo, sin darse cuenta, vive a veces con el piloto automático, sin ser consciente de lo que su cuerpo siente o padece en alguna de las situaciones o frente a algunas personas de su vida. Como tercer elemento, la meditación, que le trae paz, entendimiento y conocimiento de él mismo, de cómo funciona. Esto le hace vivir con mayor plenitud. Ismael nos enseña la importancia de estar conectados con el propósito verdadero en nuestra vida, aquel que descubrimos nosotros y no el que nos viene impuesto por el sistema. Desde aquí nos habla de cómo en esta búsqueda quiso también enfrentarse a los momentos de alto impacto traumático en su vida, para a partir de aquí poder evolucionar. Es capaz de descubrir lo que le resta energía. Ismael nos enseña la importancia de estar conectados con el propósito verdadero en nuestra vida, aquel que descubrimos nosotros y no el que nos viene impuesto por el sistema. Desde aquí nos habla de cómo en esta búsqueda quiso enfrentarse a los momentos de alto impacto traumático en su vida para a partir de esto evolucionar. Es capaz de descubrir lo que le resta energía. Finalmente, la hipnosis, como otro elemento para tratar de anclar los traumas del inconsciente a emociones positivas y poder así superarlos. Así que como elementos que nos puede traer la entrevista de hoy, varios puntos a resaltar. Atrevámonos a cuestionarnos si estamos en el lugar correcto, si estamos conectados con nuestro propósito en la vida, con los que los japoneses llaman Ikigai. Parémonos a pensar sobre lo que realmente nos hace felices, sobre lo que nos conecta con nuestra esencia. Estemos lo más posible conectados con nuestras emociones, con aquello que nos está haciendo sentir en paz, en equilibrio, felices. Vivir en disonancia de forma continuada nos puede llevar a vivir en conflicto permanentemente, nos puede generar ansiedad. Exploremos con curiosidad el coaching, la meditación, la hipnosis y todas aquellas herramientas que, como nuestro protagonista, conecten con el descubrimiento de nuestro objetivo en la vida, haciéndonos así conocedores de nuestras limitaciones y nuestros posibles traumas, pero aprendiendo de ellos, saber qué nos aporta o qué nos está restando energía. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Estamos llegando al final de la entrevista. Me está dando muchísima pena porque me ha encantado todo lo que nos cuenta y estoy seguro de que nos estamos dejando cosas en el tintero aún así. Pero para irnos con valentía, con un poco de salseo, lánzame esa pregunta que has pensado durante la entrevista para mí. Dispara. Como decía, le llamo preguntas poderosas, que son las que despiertan algo en ti, que llevan mucho detrás, ¿no? Y esta tiene aquel, me gusta mucho hacerla. Imagínate, es un supuesto, que por desgracia, pues vas a fallecer. Se acaba tu vida. Pero hay un genio que te concede un deseo. Te dice que puedes cambiar algo en el mundo. Lo que quieras, que puedes hacer lo que quieras para mejorar el mundo y que lo va a conceder, lo va a hacer realidad. Ese es el legado que vas a dejar. ¿Qué le dirías a ese genio? No le puedo pedir no fallecer. No, esta siempre la hacen los listillos. Emprendedor. La verdad que la pregunta es buenísima y lo que a mí me gustaría dejar como legado es que realmente cualquier persona tenga toda la oportunidad posible de llegar a donde su esfuerzo le permita. Es decir, no en todo el mundo, por supuesto, esto no ocurre. En el mundo más desarrollado es más fácil y aún así suele ser difícil por distintas razones. Y a mí me gustaría que todo el mundo tenga las herramientas necesarias para llegar a donde su esfuerzo y su motivación y su talento le permita. Eso es lo que yo le pediría. Qué bueno. Qué bueno. Hay una reflexión de todo esto, que es que la respuesta a esa pregunta, que os la podéis hacer muchos, tiene mucho que ver con lo que te mueve de verdad. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Ese dolor tan fuerte, si hay una cosa que cambias en el mundo, ¿no? En este caso, seguramente que tenga que ver con la justicia, las oportunidades, el desarrollo personal, que cada uno llegue a esa mejor versión y crezca y tal. Y esto es lo que haces tú.
con este podcast. La verdad es que la pregunta ha sido brutal porque contestándola me ha hecho sentir un fueguecillo aquí dentro que yo identifico muchas veces cuando estoy hablando de algo que de verdad y me gusta Ya muchísimo. te dije, gran poderosa. Lo es, totalmente, totalmente. Ismael, ha sido un placer tenerte en el programa. Me ha encantado la entrevista. Estás más que invitado a la siguiente. De hecho, quiero darte la enhorabuena públicamente porque sé que te casas. Y enhorabuena a ti, Andrea, por conseguirlo. Y estás invitado. Estoy deseando que vengas otra vez. Me ha encantado. Muchísimas gracias, un súper placer. Tiene que haber más espacios como este y enhorabuena por la valentía de exponerte también, de contar tu historia y hacerlo público, porque al final merece la pena y vas a ayudar a un montón de gente. Así que enhorabuena a ti y a todo el equipo por lo que hacéis, porque el mundo necesita más de esto. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí otra vez durante el programa. Espero que hayáis aprendido muchísimo con Ismael, con su historia, con todo lo que hemos ido viendo. Recordaos que tenéis aquí la guía gratuita contra la ansiedad, que esperamos ayude muchísimo. La podéis descargar en el link. Y si os está gustando toda la iniciativa que estamos lanzando, podéis poner en comentarios qué os parece, personajes que os gustaría que traigamos al programa, recomendádselo a personas que creáis que pueden empatizar o que podamos ayudar y, por supuesto, suscribíos y darlo a la campanita porque ayuda muchísimo a esta iniciativa. Y, por supuesto, como siempre decía Jim Carrey en el show de Truman, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.